Bueno, ahora sí vamos a ver si entonces comenzamos este tiempo. Una vez más, entonces, bienvenidos, bienvenidas, y esperamos que sea el Señor quien nos enseñe esta mañana o esta tarde su palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver si vamos a buscar. La semana pasada estuvimos viendo un tema que se llama la profecía, una visión futura, que estamos viendo la vida de ya los últimos días de Jacob, cuando Jacob va a morir y llama a sus hijos para bendecirlos, para dar a cada uno una bendición. Hablábamos, entonces estuvimos viendo cómo el Señor, Jacob los llama, los congrega a sus hijos para bendecirlo. Ya hemos dicho que el punto número 1 era no dejando de congregarnos. Bueno, vamos a mirar aquí como para que lo podamos ver. Gloria a Dios. Bueno, vamos a mirar aquí no dejando de congregarnos. El punto 2 era gloria a Dios, permíteme, era que el pecado destituye, que Rubén, que fue el mayor de los hermanos, el primogénito, le dijo Jacob: tú ya no serás mi primogénito por cuanto te subiste al lecho de tu padre. O sea, envileció, o sea, él tuvo relaciones sexuales con la concubina del papá. Y entonces eso lo destituyó. Él merecía el doble de la bendición. Y el papá le dijo: ya no serás mi primogénito. Entonces el pecado destituye. Por culpa del pecado a veces perdemos la bendición. El punto número 3 era que no nos juntemos, evitemos la compañía de los violentos. Hablábamos de Simeón y de Leví, que fueron los que en un momento de ira, en un momento de ira, de venganza, mataron a todos los hombres de un pueblo por causa de cuando Dina, su hermana, fue deshonrada por este hombre. Entonces aquí Jacob dice que Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Dice: en su consejo no entre mi alma. Es interesante aquí cómo él va diciendo y cómo nos va mostrando a nosotros lo que nosotros debemos también evitar. El punto 4 era alabándole hasta el día de su venida. Debemos, o sea, alabarle, y aquí habla de Judá, alabándole hasta el día de su venida. El punto 5 fue, aquí, bueno, creo que hasta aquí quedé, no sé. El punto 5 es: ¿quién podrá estar en pie en el día de su ira? ¿Quién podrá estar en pie en el día de su ira? Vimos 7 puntos, y el punto 7, entonces el 6, no olvidemos la hospitalidad. El punto 7, bueno, entonces era descansemos en Hamashiach, llevemos una vida de servicio. Entonces, venid a mí y descansad todos los que estáis trabajados y cargados. Eso lo estamos viendo allí en el libro de Bereshit o de Génesis capítulo 49. Y estamos viendo del 1 al 27. Entonces vamos a seguir viendo ya el séptimo punto. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que a ver si compartimos también en el Facebook. Gloria a Dios. El séptimo punto que estábamos viendo o que vamos a ver hoy. Entonces, gloria a Dios. Aquí ya sería, a ver, bendito el nombre del Señor. Vamos a ver entonces aquí ya quién podrá, vamos a mirar el séptimo punto entonces el octavo punto. Ya entramos hoy al octavo punto, el domingo pasado. Entonces, como ángel de luz. Entonces el octavo punto aquí es: como ángel de luz o ministro de justicia. Y es el versículo 16 y 17 y 18 del capítulo 49 de Génesis o de Bereshit. Es interesante aquí cuando le dice Jacob, aquí versículo 16, gloria a Dios, dice: Dan juzgará a su pueblo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino,
víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Tu salvación esperé, oh Yahweh. Sí, aquí hay algo interesante. Aquí dice, Dan juzgará a su pueblo. Hay una visión, estamos hablando de que la profecía es una visión futura, una visión hacia el futuro. Y aquí cuando dice Dan, la palabra Dan significa juzgar. Eso significa Dan, juzgar. Por eso cuando hablamos de Daniel es Dios juzga. Y aquí Jacob dice, Dan juzgará a su pueblo. Pero cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, nunca encontramos que Dan tuviera una, ¿cómo diríamos? Que él tuviera autoridad sobre Israel. Nunca ejerció autoridad sobre Israel. Dan fue un pueblo más bien una tribu pequeña, una tribu desobediente. El Señor se le dio una porción de tierra en la parte del sur de Israel y terminó en el norte. Él se movió, no le gustó el lugar que le dieron. A la tribu de Dan no les gustó el lugar, y por eso cuando tú miras en el mapa de las tribus de Israel encuentras que Dan se ha movido, o sea, lo vemos en la parte de abajo y luego también lo vemos en la parte norte de Israel, como Dan se movió hacia el norte. Entonces, Dan nunca, no le gustó la tierra que se le dio cerca a la tribu de Judá, al sur de Israel. Y esto nos habla, es interesante, y encontramos entonces una tribu desobediente, una tribu que desagradecida con lo que Dios le dio, pero también dice que él juzgaría a su pueblo, y nunca nosotros hemos visto que Dan haya ejercido autoridad sobre el pueblo de Israel. Pero como estamos hablando, yo no sé si mi hermana vio el mapa, si vio el mapa de Israel. No lo encuentro. No encuentro. Bueno, gloria a Dios. Aquí tampoco tengo el mapa, pero sí hay una parte. Entonces hablamos de una profecía, hacia el lado de Damasco se ha ido Dan. Una profecía de que él gobernaría a su pueblo, que él ejercería autoridad sobre su pueblo, y dice que como una de las tribus de Israel, y será Dan serpiente junto al camino que hace echar atrás, ¿sí? Al jinete. Víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, se caerá hacia atrás al jinete. Que cuando habla de una serpiente, mira eso, está hablando de la serpiente, de la víbora. Y cuando la Biblia nos habla de la víbora, normalmente está tipificando al enemigo, a Satanás. La Biblia nos habla que la serpiente, en el libro de Bereshit, al principio, los primeros capítulos, nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto. La serpiente, o sea, Satanás utilizó la serpiente para engañar a Adán y Eva. También en el libro de Apocalipsis, o Gisgalus, como se llama también, encontramos cómo la Biblia dice que ha sido juzgada la serpiente antigua, el dragón, que es el diablo y Satanás. O sea, aquí es interesante, cuando habla de la serpiente, siempre está tipificando al enemigo de Dios, de Elohim. Y aquí el Señor le dice a través de Jacob, dice, Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y es interesante que el versículo 18, ahí hay un punto, y Jacob dice, tu salvación esperé. No esperé, ¿cierto? Dice esperé. Tu salvación esperé. O sea, espere tiene una connotación diferente, pero cuando dice esperé, es algo que está uno deseando. Era lo que estaba, que Jacob dice, tu salvación esperé, oh Yahweh, oh Jehová, como dice la Reina Valera, ¿no? Entonces, es eso cuando tú miras, es que aquí hay como una exclamación de parte de Jacob, después de haber hablado acerca de Dan. Encontramos que muy posiblemente Dan sea aquel antimesías o aquel anticristo que ha de venir
Acuérdate que el anticristo, esto es interesante, cuando el anticristo venga, los judíos están esperando, tiene que ser un descendiente de Israel. Ellos esperan que sea descendiente de la tribu de Judá, no de la tribu de Dan, no pueden esperar. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto el pueblo de Israel puede a través del ADN saber a qué tribu pertenecía esta persona? Podemos saber a qué raza. Podemos saber, tú puedes hacerte una prueba de ADN y te pueden decir si tú eres descendiente de Israel, o eres descendiente de Ismael, o eres descendiente de Can, o eres descendiente de cualquier otra raza, pero no te pueden dar exactamente, aquí no te van a decir, eres de la tribu tal. Entonces es un poco difícil poder que ellos, el pueblo de Israel, sepa que si esta persona es descendiente directo de Dan. Pueden saber que es descendiente directo de Israel por el ADN que ellos tienen. Entonces, es muy posible que este descendiente de Israel, que va a venir a gobernar, que va a venir a levantar el templo allí en Jerusalén, que va a venir a traer esa paz ficticia, sea no descendiente de Judá, sino descendiente de Dan. Por eso dice que es una serpiente junto al camino. Y aquí estamos hablando que como ángel de justicia o ministro como ángel de luz o ministro de justicia. ¿Por qué razón? Porque él va a venir aquí y va a mostrarse como un ministro o un ángel de luz, un ministro de justicia. Va a venir más que un ángel de luz, como un ministro de justicia, va a venir a ministrar justicia, va a venir a traer la paz, una paz que aparentemente es la paz que todo el mundo necesita, reunir a las tres grandes religiones llamadas abrahámicas, como es la religión del judaísmo, la religión, lo que llamaríamos el cristianismo y el islamismo, que ellos todos tres dicen ser descendientes de Abraham. Ahora, los judíos dicen somos descendientes de Abraham porque Abraham es nuestro padre y ellos indiscutiblemente son descendientes de Abraham y nadie les puede quitar eso. Los cristianos dicen nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, porque Abraham es el padre de la fe y el Señor lo llamó cuando era incircunciso y entonces ahora nosotros entramos a ser parte del pueblo de Dios. Y la Biblia lo enseña, que aquel que acepta a Yahshua como el Mesías prometido, a Jesús de Nazaret, entonces inmediatamente pasa a ser miembro del pueblo de Dios. Entonces ellos aseguran, y nosotros lo creemos, que somos descendientes de Abraham por la fe. Y los musulmanes o el Islam dicen que son descendientes de Abraham porque son descendientes de Ismael, e Ismael era hijo de Abraham. Entonces estas tres religiones que se basan en la fe de Abraham, aparentemente, entonces vendrá Daniel, no Daniel, sino vendrá este hombre de la tribu de Dan, y empezará a gobernar y unirá a estas tres grandes religiones en una sola. O sea, que las tres religiones, todas estas tres tipos de religiones podrán subir al monte del templo y adorar allá. Y eso la Biblia nos enseña, que vendrán de todas las naciones y adorarán allí en el templo del Señor. O sea, ellos subirán a adorar a Dios allá. Entonces aquí aparentemente traerá una paz ficticia. ¿No? Es una paz ficticia que parecerá la paz que todo el mundo busca. ¡Wow! Por fin. Ya ahorita, hoy por hoy, se conoce el lugar más conflictivo del planeta. Se llama el Oriente Medio. Si en el Oriente Medio se llegase a lograr la paz, el mundo tendría paz. Entonces este vendrá, pero aquí dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás, la serpiente, junto al camino, la serpiente que está viendo en qué momento atacar, dice, se disfraza como ángel de luz.
¿Te das cuenta? Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mira que esto es interesante porque no vamos a hablar solamente, no podemos mirar solamente hacia el anticristo, no vamos a mirar solamente hacia el antimesías, sino cómo Satanás se viste de ángel de luz y cómo también hoy por hoy muchas personas se levantan en el nombre del Señor. Eso ha sucedido, esto no es nuevo. Esto ha sucedido desde el mismo momento en que la iglesia cristiana, la iglesia, la quejila del Señor, aquel pueblo que el Señor redimió y que se levantó en el primer siglo y allí empezó a predicar el mensaje del evangelio. Cuando viene Constantino y ¿cómo la podríamos decir? La contamina. En el momento en que la iglesia se contamina, es que Constantino se vistió como ministro de justicia, como ángel de luz. Él dice que Dios se le presentó y le mostró y esto y aquello y lo otro, y se convirtió al cristianismo, aparentemente, porque él siguió siendo un impío, que vio que no podían destruir la iglesia, porque ese ha sido el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás es destruir la iglesia. Y desde el mismo momento en que la iglesia fue instituida por nuestro Señor Jesucristo, Él la instituye. En el mismo momento que la instituye, Satanás intenta destruirla, acabarla. Eso ha sido desde entonces, desde el mismo momento que se instituyó. Como no la pudo acabar, porque entre más mataban creyentes, más mataban cristianos mesiánicos, seguidores del Mesías, entre más mataban a los del camino, más crecían, más se multiplicaban y más se iba llenando la tierra de ellos. Entonces, ¿qué hace Satanás? Dice, no los he podido destruir de esta manera. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a introducir en medio de ella. Me introduzco en medio de la iglesia y la destruyo desde adentro. Y eso fue lo que intentó. Y aparentemente lo había logrado. ¿Por qué? Porque introdujo idolatría, introdujo satanismo, introdujo hechicería, brujería, todo esto lo introdujo en el seno de la iglesia y la iglesia se contaminó. Y la iglesia se mantuvo contaminada durante años. Aparentemente se había acabado el cristianismo. Hasta que viene este hombre llamado Martín Lutero, que no vamos a decir que, tenemos que decirlo, ser claros, tenía sus errores, cometió sus muchísimos errores, odiaba al pueblo de Israel, porque no entendió la palabra completamente, pero el Señor lo usó, y eso es lo que tenemos que mirar nosotros de Martín Lutero. El Señor lo usó para tomar esta palabra que estaba oculta para nosotros y traducirla a un idioma que nosotros pudiéramos entenderla. Lo usó para mostrarle al pueblo que era por gracia y no por obras que éramos nosotros salvos. Entonces logró sacar la iglesia, la quejila del Señor, del oscurantismo, la sacó de esas tinieblas y empezó. No como decir que hubo una transformación total. Hubieron muchísimas cosas que quedaron ahí. Muchas cosas. Pero la iglesia empezó a renacer, volvió a tomar vida, volvió a empezar a predicar el mensaje de la palabra de Dios y empezaron a aprender que la confianza que ellos tenían no debería estar puesta en los hombres. Porque cuando Constantino empezó, entonces, ¿en quién confiaba el hombre? En los sacerdotes. Lo que el sacerdote diga, eso es. Y si lo dice el Papa, es infalible. ¿Sabías tú eso? Se dice que la palabra del Papa es infalible. Lo que el Papa diga es la palabra de Dios, así vaya en contra de este libro. Si lo dijo el Papa, es infalible. Y lo dijo fulano de tal, Pío 12 o Pío 13 o como se llame. Y después viene Juan Pablo II y dice una cosa diferente, totalmente contraria. Infalible es. Porque es palabra de hombre. Es solamente la palabra del hombre. Pero ¿qué ha aprendido a hacer aquellos que pertenecen a la religión romana? Que todo lo que el Papa dice, así tiene que ser. Así vaya en contra de la palabra de Dios. Entonces se contaminó. Y el hombre tenía su confianza puesta en el hombre. Viene
este hombre dice, mire, solamente es por fe, la fe en el Salvador, la fe en Cristo, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Ya María quedó por fuera, ya los apóstoles por fuera, ellos no pueden salvar. Aquí Pedro no es la piedra angular, aquí Pedro no es el primer papa, aquí el Señor nunca nombró papas, el Señor nunca nombró personas que lo representaran, sino que el representante único y directo de Dios aquí en la tierra se llama el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Él es el representante de Dios, Él es el verdadero representante del Señor. Entonces, viene esto, y ahora ¿qué pasó? Empieza la iglesia a predicar el mensaje del evangelio, es la palabra. Pero ahora vienen otros, ya Satanás vuelve y se infiltra. Vuelve y Satanás dice, bueno, ahora estos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la palabra. Porque Satanás siempre ha utilizado la palabra para alejar a la gente de la presencia de Dios. La utilizó para alejar a Eva de la presencia del Señor. Fue a Satanás quien utilizó la palabra para que Eva pecara. Satanás utilizó la palabra para que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, no se cumpliera. Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, manda que de aquí para abajo que escrito está. Escrito está, utilizó la palabra simplemente para tentar al Señor y no pudo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Satanás en este momento? Satanás vuelve y se infiltra en la iglesia. Y vuelve y se disfraza como ministro de justicia. Entonces vamos a utilizar la palabra. Vamos a utilizar la palabra y con la palabra vamos a poner nuestros ministros. Dice Satanás. Y entonces, ¿qué hace Satanás? Los llama, los toma y los pone por nombre apóstoles. Dice, vamos a introducir apóstoles en la iglesia moderna. Los nuevos apóstoles de la iglesia de Jesucristo. Y ellos van a tener toda la autoridad. ¿Sabías tú eso? Ellos creen que tienen toda la autoridad, o dicen. Ellos saben que no lo tienen y ellos no lo creen. Pero ellos dicen tener la autoridad de Dios. Y que la palabra que ellos dicen es la verdad. De tal manera que mucha gente ha ido detrás de ellos y ha puesto su mirada en ellos, ministros de justicia. Ellos son los que realmente tienen la autoridad sobre la iglesia. Dios los puso como apóstoles, porque la Biblia dice que el Señor puso primeramente ¿qué? Apóstoles. Lo primero que el Señor pone son apóstoles, y es verdad, pero el Señor estableció 12, no 13, es que ni siquiera 13 estableció el Señor, 12 apóstoles. Se cayó el traidor, quedaron 11. Había una necesidad de establecer un 12º apóstol, uno que volviera y tomara el lugar del traidor. Y entonces viene Pedro, en el afán de querer establecer el 12º, establecen a Matías. Pero Matías no era el que el Señor había escogido. Entonces Matías lo pone la carne. Pero como Dios tenía uno que realmente tenía que reemplazar al traidor, el Señor llama a Shaul, a Pablo, y él mismo lo pone. Hay una diferencia cuando lo pone el Señor que cuando lo pone el hombre. Entonces aquí, ¿qué hace Satanás? Se viste como ángel de luz, como ministro de justicia, introduce los mal llamados apóstoles, los mal llamados profetas, gente que ya esta palabra, este libro, la palabra de Dios, se la han echado a las espaldas. Dios habló y se echa la palabra a la espalda y ahora Dios habla. Y entonces ellos son los que dicen lo que tienen que decir. Y de tal manera que hasta el mismo presidente de los Estados Unidos va a buscar el apoyo de este tipo de personas. Allá estuvo en la iglesia de un hombre llamado Maldonado, Guillermo Maldonado.
un falso apóstol de Jesucristo, un mentiroso que se viste de ángel de luz, que maldice a los que no lo siguen y a los que se van de él y a los que hablan de él, los maldice. Con su esposa, una colombiana, Ana creo que le llama, que es una mujer desquiciada, esquizofrénica, y que se visten como ángeles de luz. Es entre uno entre muchos. Uno entre muchos. Que cientos y miles de personas le creen, a pesar de que saben que todo lo que dice es mentira. Entonces, aquí es interesante que no solamente veamos a Adán como el anticristo, como el que ha de venir a engañar en el tiempo de la construcción, cuando se levante el templo, en el monte del templo, sino que hoy por hoy, esa serpiente en el camino, esa serpiente que muerde que dice que muerde los talones del caballo, esa serpiente está dentro de la iglesia. Esa serpiente es la que se está moviendo, esa serpiente es la que está trayendo en este momento, y que lo ha venido trayendo desde el mismo momento que se fundó la iglesia, que se ha introducido ahí, ha venido trayendo una doctrina de error y ha hecho que los hombres pongan su mirada en el hombre. Si Satanás logra que el hombre ponga su mirada en el hombre, él, podríamos decirlo como dice así el dicho, tiene la sartén por el mango. Él va a poder manipular la iglesia como quiere. Él la manipula como quiere. O sea, esta es supuestamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muchísima gente que lo sigue no sabe ni siquiera que han puesto su mirada en el hombre. Pero todo lo que él dice es así. Entonces tenemos que tener cuidado. Nosotros, dice la palabra del Señor en otra parte, dice que nosotros debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. Porque no todos son de Dios. Dios nos ha dado un don que se llama espíritu de discernimiento. El Señor es claro cuando dice: por sus frutos los conoceréis. No por sus dones, no por sus milagros, no por lo muy bueno que hablen, por sus frutos. Debemos aprender a mirar el árbol por sus frutos, saber si el árbol es bueno y da frutos buenos, o saber si el árbol es malo y da frutos malos. Entonces, el punto número aquí era 8, es como ángel o ministro de justicia. El punto 9 es ser fiel hasta la muerte. ¿Fiel a quién? A la iglesia, al Señor. Amén, es a Él, es a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, a Rebé Melech Adonai Yeshua HaMashiach. A Él es a quien nosotros debemos serle fieles. Si nosotros tenemos que aprender a entender y conocer su palabra, no es la palabra del hombre, no es lo que dice, es que aquí lo dice el pastor, y si el pastor lo dijo, póngale la firma, porque fue el pastor. Sí, pastor, pero ¿en dónde dice? ¿Y dónde? ¿Dónde lo dice la palabra? Aquí no es lo que el pastor diga, aquí es lo que la palabra de Dios dice. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo, Rebé Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Nadie viene al Padre, alaba a Kadosh, si no es por mí. Eso es lo que dice el Señor. Y luego dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea que si tú conoces la palabra, a ti no te van a mover fácilmente de tu forma de creer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y no solamente un texto, sino el texto con el contexto. El texto cercano, el contexto cercano y el contexto lejano. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dice el Tanakh? ¿Qué dice el Brit Hadashah? ¿Qué dice? De acuerdo a lo que diga, entonces yo lo puedo recibir. Por eso el Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No es lo que es de Él. Entonces mira, luego versículo, estamos en el 18, el 19 dice: Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. 49, versículo 18 de Génesis o Bereshit, ¿no? Entonces mira lo que dice: Gad, ejército lo acometerá.
¿Qué quiere decir? Va a sufrir, ¿qué? Persecución. Va a venir el enemigo y lo va a perseguir. Va a venir el enemigo y lo va a querer destruir. Va a venir el enemigo y lo va a querer callar. Va a venir el enemigo y va a querer que se aleje. Va a venir el enemigo y le va a decir, mira, esto que tú estás viviendo, eso no vale la pena. ¿Para qué? Viene el enemigo y te dice, eres pobre, eso es porque estás en pecado. Estás enfermo porque estás en pecado. Estás pasando dificultades porque estás en pecado. ¿Eso no fue lo que le dijeron los amigos de Job? Todo esto te acontece porque eres un hombre malo. Un hombre malo. Y eso es lo que estamos hablando del enemigo. El enemigo entra a la iglesia y te dice, si Dios no te prospera, o sea, para que Dios te prospere, tienes que sembrar. Siembra. Siembra en el reino de Dios y Dios te prosperará. ¿Cierto? Y entonces empiezan a ver los hermanos que van a sembrar $1,000. $1,000. Para que Dios le dé 10,000. $1,000 y Dios le va a dar 10,000. Siembre. Entonces resulta que fue el hermano y sembró. No el hermano, el crédulo, el que le creyó a ese personaje, a ese engañador, a ese estafador, y sembró. Y pasó el tiempo y Dios no le mandó los 10,000. ¿Qué pasó, hermano? Hermano, sembré 1,000 y Dios no me ha mandado los 10,000. Porque lo hiciste de una manera mal, lo hiciste mal. Lo hiciste solamente pensando en el dinero, eres un ambicioso, una persona avariciosa, pensaste en el dinero, pensaste mal, estás en pecado, estás haciendo las cosas mal, tienes que sembrar con amor, vuelve y siembra, pero con amor. Y así los van sacando todo. Y si está enfermo, hermano, usted está enfermo porque usted pecó. Y para que Dios le sane, ¿sabe qué tiene que hacer para que Dios le sane? Siembre. Siembre, hermano. ¿Cuánto quiere dar para que oremos por usted? Entre más dé, más rápido llega la oración a la presencia de Dios. Y entonces viene la persona, como está enferma, y va y siembra. Y todo lo que el enemigo hace es pedirte a ti, para que Dios te bendiga, que siembres. Que siembres, que siembres. Solamente puesta su mirada en el dinero. Entonces viene, y cuando tú empiezas a guardar la palabra de Dios, conforme está escrita, que tú dices, el Señor me dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas me serán añadidas. Sí, hermano, pero vuelvan a amistad con Dios. Así le dicen. Vuelvan a amistad con Dios y tendrá oro como piedras del río. ¿Ah? ¿La Biblia lo dice así? Sí lo dice. Sí lo dice. Vuelve a amistad con Dios y tendrás oro como piedras del río. ¿Sabe a quién se lo decían? A Job. Job, enemigo de Dios. ¿Se había enemistado con Dios? ¿Se había enemistado Job con Dios? No. ¿Estaba en pecado? No. ¿Había sido probado? Sí. Dios le había permitido a Satanás que le quitara todo también. Pero ese que viene y le dice vuelve a amistad con Dios, no se dicería Elifaz. No tenía ni el más mínimo conocimiento de quién era Dios. No tenía la más mínima comunión con Dios. Y viene a decirle a un hombre justo, viene a decirle a un hombre santo, viene a decirle a un hombre temeroso de Dios que vuelvan a amistad con Dios. Para que Dios le dé oro como piedra del río. Textos sacados del contexto. Y entonces te lo muestran bíblicamente y tú, sí, amén, Señor, voy a entrar en amistad contigo y voy a sembrar para que tú me des oro como piedras del río.
Entonces, pero como tú sigues la palabra, tú sigues diciendo, no, la Biblia me dice que donde esté mi corazón, donde esté mi tesoro, ahí está mi corazón. Que me haga tesoros en el cielo, donde la polilla no, ni el orín corrompe, ni donde el ladrón mina ni hurta. Yo voy a hacer tesoros en el cielo. Porque el Señor me dice que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas me vendrán por añadidura. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que como estuvo con Moisés, estará también conmigo. Así como llevó al pueblo de Israel por el desierto y lo alimentó, así también me alimentará a mí. Y al que le dio mucho no le sobró, y al que le dio menos no le hizo falta. Eso es la fe, eso es lo que llamamos la fe, lo que dicen los judíos en Muná. Fe. Creerle a Dios, no creer en Dios, créale a Dios, crea que su palabra es verdad. No necesitamos ser multimillonarios. Si somos multimillonarios, gloria a Dios. Y si no tenemos sino lo necesario, gloria a Dios. Pablo decía, para todo y por todo estoy enseñado. Sé vivir abundantemente y sé pasar necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que mantenerse firmes. Fiel hasta la muerte, pero el enemigo vendrá y te atacará. El enemigo vendrá y te dirá que lo que estás pasando es porque estás en pecado. O vendrá y te dirá que cuando estabas en el mundo estabas mejor. El enemigo siempre vendrá a sacarte a ti de la presencia del Señor. De la iglesia. No importa que te saque de la iglesia. El problema es que te saque de la presencia del Señor. Porque si tú estás en la presencia del Señor, tú estás con la iglesia. Siempre y cuando la iglesia predique la palabra del Señor. Pero si Satanás me llega a sacar de la iglesia, que no me saque de la presencia del Señor. Que no me saque de meditar y de escudriñar su palabra. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Mira lo que dice allí. Porque dice, ejército lo acometerá, el enemigo lo va a acometer, pero más él acometerá al fin. Gloria a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, libro de Gisgalus o Apocalipsis, dice: no temas en nada. ¿No temas en qué? En nada. Lo que vas a padecer. He aquí el ángel de luz. No, he aquí el diablo, que se disfraza como ángel de luz. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí cuando dice que el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel, no es precisamente una cárcel física. A veces nosotros pensamos, no, es que el diablo me va a meter a la cárcel por 10 días y como... No es precisamente una cárcel física. Satanás va a querer encerrarnos a nosotros en una cárcel espiritual. Va a querer retener la bendición de Dios, así como lo hizo con Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado? Pero quítale todo lo que tienes, a ver si no maldice en tu propia presencia. ¿Y qué le dice el Señor? Ve y tócalo. Pero no le toques su vida. ¿Qué pasa? Viene Satanás y entonces encierra a Job. Empieza a probarlo, empieza a mandarle todas las vicisitudes habidas y por haber. Le quita sus bienes, le quita todo su ganado. Termina quitándole todo hasta a sus hijos. Le quitó todo excepto la mujer. ¿Por qué no la quitó? No lo sé. No lo sé. Porque Satanás sabía que podía trabajar con ella quizás. Pero aquí viene y lo toca y viene la mujer y le dice: aún mantienes tu integridad. La mujer tenía derecho a hablar. Había perdido sus hijos. Era la que los había dado a luz, la que los había tenido que cargar, la que había sabido lo que eran los dolores del parto. Tenía que amar a sus hijos, me imagino. Y tenía derecho a hablar. Se ha quedado en la miseria. Aún mantienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. ¿Cuál es la respuesta de Job? Como una mujer fatua has hablado. ¿Acaso recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Dios dio.
Y Dios quitó. Sea el nombre de Yahweh bendito. No maldijo. Y entonces va Satanás y se presenta otra vez ante la presencia de Dios. Y le dice el Señor, ¿de dónde viene Satanás? Dice, de andar la tierra y merodear por ella. Dice, ¿no has considerado mejor, siervo Job, que tú me incitaste? Dice, y entonces, para que le quitara todo. Y entonces, ¿qué le dice Satanás? Sí, me di cuenta que con tu siervo Job no puedo hacer nada. No, piel por piel. Lo que el hombre tiene dará por su vida. Tócale en el cuerpo, tócale la carne, tócale su piel, tócale su humanidad, a ver si no te va a maldecir. Ve y tócale, pero consérvale la vida. Y viene Satanás, lo toca, lo hiere con una sarna maligna, peor que una lepra. Lo peor que un hombre puede haber sucedido, yo no sé cómo fue, se le ennegreció la piel, se le pegó a los huesos, el hombre, él se rascaba con un calabazo, seguramente su piel estaba toda llagada, y aún así, ese hombre no negó el poder de Dios, no lo negó, fiel hasta la muerte. Y eso es lo que hace Satanás, viene y te cerca, viene y te pone a ti, te introduce a ti en una jaula, de tal manera que cuando tú estás en esa cárcel, tú no ves una salida. Tú ves que todo se te puso oscuro, que se te puso difícil, que no encuentras salida por ningún lado. Si voy a la derecha no puedo, a la izquierda no, adelante, atrás, arriba, estoy encerrado. Y cuando dice que alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, nos habla de un cierto tiempo, un tiempo corto, que Satanás va a estar persiguiéndonos, nos va a encerrar para que nosotros neguemos el nombre de Dios. Para que tú digas, no vale la pena, me voy para el mundo. Como unos amigos que tuve, miembros del grupo de alabanza. Espirituales, qué gente tan espiritual, yo nunca había visto gente tan espiritual como ellos. No pecaban, caminaban por el aire, llegaban al lugar donde nos congregábamos y iban por encima, eran santos. Los kadoshim de la congregación entraban, qué santidad. Pero cuando llegó el momento de la prueba, allá llegaron. Ahora llegan y flotan en la discoteca. Van y muestran lo que tienen en la discoteca y muestran lo que son. Porque es que la Biblia nos dice que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Satanás va a venir y Satanás vendrá y a muchos atacará. Quizás a ti no te toque. Quizás nosotros no seamos parte del plan de Satanás. Porque aquí la Biblia me dice que no va a echar a todos. Algunos. Satanás sabe a quién tocar. Satanás está buscando en nosotros una brecha para entrar por ahí y atacarte por la espalda, para encerrarte. Pero aquí el Señor dice, pero sé fiel hasta la muerte. No importa las dificultades, no importan los problemas, no importa qué tanto nos haya llevado Satanás a postrarnos en el suelo, que no nos podamos ni levantar, pero si allí postrados en el suelo, en vez de querer salir corriendo, allí postrados empezamos a clamar y a buscar el nombre de Dios y a darle gracias, entonces Satanás no va a poder contigo, no va a poder con nosotros, no importa qué tanto trabaje, él no para. Ten la certeza, Él no para. Los que paramos somos nosotros. Él no para. Pero entre más te sientas oprimido, oprimida, entre más tengamos nuestra vida contra el piso, más clamemos.
más clamemos y démosle gloria a Dios, así como sucedió con Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Allá estaban, azotados, adoloridos, y en vez de darle quejabanza al Señor, alababan y glorificaban el nombre del Señor de tal manera que los grillos se abrieron y las puertas se abrieron para dar libertad a los cautivos. Entonces, seamos fieles, ser fiel hasta la muerte. ¿Para qué? Para recibir la corona de la vida. No te preocupes que no vas a, aquí nos enseñan, a ver cómo va a estar tu corona. Una corona de oro llena de piedras preciosas. No, aquí la Biblia me habla de una corona del que venció, del que fue y corrió y peleó y luchó. Ese recibirá la corona de la vida. Y esa corona no es para que nosotros vayamos y nos sintamos como reyes y nos sentemos. Eso es lo que muchos creen. Que nos vamos a sentar allá y a mirar a los demás por debajo del hombro. No, esa corona que el Señor nos da, esa corona de victoria es para que tú la cojas y la arrojes a los pies de Cristo. A los pies de Hamashiach. Y de Señor, aquí está. Aquí está. Tú eres quien te la merece, no nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él fue el que venció en la cruz del Calvario. Él es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Vamos a seguir. El punto 10. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Delicias a su diestra. Vean, ahí vamos. Sé fiel hasta la muerte. Delicias a su diestra. Aquí el verso, gloria a Dios. El verso 20 dice, el pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. El pan de hacer será sustancioso. Será un pan que delicioso, será abundante. Abundante. Está hablando de abundancia, pero aquí dice que delicias a su diestra. ¿Por qué? Porque dice, él dará deleites al rey. ¿A cuál rey? ¿A qué rey quieres darle tú el deleite? A Jesucristo. A Yahshua o a Charles. No, Charles no es rey. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Carlos todavía está esperando ser rey. ¿Quién sabe si alcance? Carlos, el hijo de Elizabeth, de la reina Elizabeth II de Inglaterra. Charles, el gran Carlos está esperando. Pero detrás de Carlos está esperando también su hijo. William, que ese sí, él es uno de las, yo creo que una de las personas que más anhela esa corona. Está esperando que se muera la reina y que detrás de él se vaya Charles para quedarse él con eso. Pero nosotros no vamos a darle deleites ni a Charles ni a William. Nosotros le damos deleites al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es glorificar y exaltar el nombre del Señor, porque el Señor nos ha dado a nosotros un pan sustancioso, nos ha dado alimento no solamente físico, sino espiritual. Porque es que el Señor es así. El Señor no solamente está trabajando la parte espiritual. El Señor trabaja la parte espiritual. Lo primero que Él quiere que nosotros trabajemos es la parte espiritual. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, de la boca de Dios. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos alimentemos espiritualmente. Él nos da el pan sustancioso, su palabra, pero también nos alimenta a nosotros físicamente, que es lo que hemos hablado en algunas ocasiones. Ese dicho de los judíos, que a mí me gusta, muchos dichos de los judíos, cuando dicen la pernasá rinde el doble con la verajá. La pernasá rinde el doble con la verajá, o sea, el sustento diario que Dios nos da a todos los seres humanos, absolutamente a todos, rinde el doble cuando viene con la bendición de Dios. Ese es el pan sustancioso, que siempre que habrá en abundancia, aunque haya poco. ¿Por qué? Porque en el barbecho del pobre, dice el libro de los Proverbios, hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de conocimiento. Entonces el pan, dice, vamos a tener delicias a su diestra para siempre. Vean lo que dice allí el libro de los Salmos o Tehillim, capítulo 16, versículo 11, dice,
me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿En la presencia de quién? En la presencia de Cristo, en la presencia del Señor, en la presencia de Elohim, en la presencia de Hashem, en la presencia de Yahshua, en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Yahshua es Elohim, Jesús es Dios. Le guste a quien le guste, al que no le guste, no le guste. Así, si los judíos no lo creen, que no lo crean. Si los musulmanes no lo creen, que no lo crean. Si los testigos de Jehová no lo creen, que no lo crean. Pero la Biblia me enseña que Yahshua, que Jesús de Nazaret es Dios con nosotros, es el Dios hecho carne, que Jesús de Nazaret es el único y verdadero Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo, uno solo, definitivamente. Aquí no son tres dioses, uno solo. Pero dice que en su presencia, en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús, en la presencia del Espíritu Santo, hay plenitud de gozo. Eso es lo que Dios nos ha dado, gozo, gozo. El gozo es lo que hemos hablado, es muy diferente a la alegría. La alegría es variable, yo puedo estar alegre y puedo estar triste, eso no nos lo quita nadie. Eso no quiere decir que porque tú tienes gozo nunca vas a estar triste. Es que como tengo al Señor en el corazón no puedo estar triste. Sí puedes estar triste, lógico. Eso es un sentimiento, la tristeza es un sentimiento. Pero el gozo es un don. El gozo es un regalo que Dios te dio. A pesar de las dificultades, a pesar de las tristezas, a pesar del dolor, tú puedes tener gozo y no te lo va a quitar nadie. Porque te lo dio Dios. Yo puedo estar triste, pero confío en el Señor. Señor, tú sabes por lo que estoy pasando. Y yo sé que a pesar de mi dolor, a pesar de mis dificultades, al final del camino va a haber una bendición muy grande de parte tuya. Solamente esperar en ti. Entonces dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, pan sustancioso, delicias a tu diestra por algún tiempo. Para siempre, para siempre. No es por un tiempo. No es por un tiempo, es para siempre, delicias a tu diestra para siempre, porque sabemos que aquí, sobre esta faz de la tierra, somos peregrinos y extranjeros, que un día nos vamos, pero cuando vayamos a la presencia del Señor, habrá plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Nos enseñará las sendas de la vida. ¿Cuáles son las sendas de la vida? Solamente hay una senda, solamente hay un camino. Solamente hay uno, y se llama Jesús de Nazaret. Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la senda. Son las sendas que el Señor nos va a mostrar, las sendas de la vida. Venid en pos de mí, dice el Señor, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, delicias a su diestra para siempre. El punto 11, gloria a Dios, yo creo que ya casi vamos acabando. Punto 11 aquí, Hashem hace perfecto nuestro camino. Hashem, Dios, Elohim, Yahweh, hace perfecto nuestro camino. Versículo 21, bendito el Señor. Vamos a ver hasta dónde vamos, hasta dónde llegamos hoy. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Aquí dice hay algo interesante. Neftalí, sierva suelta. ¿Qué quiere decir que es una sierva suelta? Aquí no está hablando de un esclavo. Aquí no está hablando de una esclava. ¿Cierto? Aquí la palabra sierva es con C. No es de esclavo. Es de un animal. Dice, Neftalí, sierva suelta. ¿Qué pasa cuando una sierva está suelta? Cuando un siervo, una sierva está suelta. Para mí, salta, corre, se mueve. Se mueve para cualquier lado. No tiene límites. ¿Cómo son esos animales? Ellos van a las alturas. Ellos van a las alturas. Ellos no andan en el valle. Ellos andan en los lugares altos. Van más arriba que las cabras. Así como una vez que estábamos nosotros allá en Playa Blanca,
allá en Colombia, que vimos una cabra por allá en un pedazo de piedra y nosotros decíamos, ¿en qué momento se cae esa cabra? ¿Cómo llegó esa cabra allá? En una montaña y en una piedrita allí parada con sus 4 paticas pegadas. ¿Cómo llegó? Eso solamente lo sabe ella. Pero son animales que van a las alturas y las siervas los siervos van a las alturas. Y aquí dice Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos libres, cuando tú tienes libertad, entonces tú tienes libertad para pronunciar lo que quieras. Ahora, hay diferencia de lo que es la libertad que el Señor te da, que la libertad que el mundo ofrece. La libertad del mundo es libertinaje, es hacer lo que les parece y los que creen, y es hacer lo que ellos piensan y lo que quieren para ellos. Una persona que es libre en Cristo, en Hamashiach, que es libre en el Señor, es una persona que está allí proclamando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Yo conocí un hombre que cuando estaba en el mundo era un vago, andaba perdido y nadie le decía nada. El día que le entregó su vida al Señor y saltaba ese sí saltaba como un ciervo. Iba por las calles y saltaba, se volvió loco. Yo lo veía, yo veo a ese hombre y estaba loco. Iba por allá y alabando a Dios todo el tiempo y llegaba a su casa y decía, ¡ah, llegó el fanático! Lo llamaban fanático. Cuando estaba en el mundo no le decían nada, le tenían un miedo terrible. Andaba armado y era un peligro. Cuando entregó su vida al Señor, andaba como un ciervo allá saltando y brincando y cantando y alabando el nombre del Señor. Y todo el mundo decía, este tipo de deschavetó. Se le falta un tornillo. Ahora sí la droga lo mató, lo acabó. Y ese hombre decía, ¿sabes qué? Tú me puedes decir loco, me puedes decir lo que tú quieras. Pero una cosa te quiero decir, es que la alabanza a mi Dios nunca me la quitará nadie. El gozo. El gozo. Era una persona que había estado esclava del pecado, del vicio, del mundo. El Señor le dio libertad y cómo no podía saltar como una sierva y pronunciar dichos hermosos, decir, el Señor te ama, Dios me dio libertad y cambió mi vida, me hizo una nueva criatura. Alguien le dijo, pero ¿estás haciendo alguna terapia ocupacional? Terapia ocupacional es el Señor. Él es mi terapia ocupacional. Porque es que el que es verdaderamente libre no necesita terapias ocupacionales. Una persona al cual el Señor libera no necesita irse a una casa para que lo transformen. Allá en Colombia hay muchas casas para drogadictos. Y salen de esa casa y siguen en la misma drogadicción. Y son hogares cristianos. Pero es que lo que pasa es que ellos están tratando de transformarlo por sus propias fuerzas. Cuando una persona no es transformado por el poder de Dios, siempre seguirá esclavo del pecado. Es el que hace perfecto nuestro camino. Mira lo que dice allí, sigue diciendo, Tehilim, capítulo 18, 32, 34, libro de los Salmos. Dice, Dios, Elohim, es el que me ciñe de poder. Mira esto, el que me ciñe de poder. ¿Sabes lo que es ceñirse, no? Amarrarse, es algo que va atado a uno, eso es ceñirse, algo que va atado. Cuando yo hago y hago así, estoy ceñido, estoy atado. El que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Mira esto, el que me ciñe de poder, el que hace perfecto en mi camino, quien hace mis pies como de siervas. Ay, ay, ay. Y me hace estar firme sobre mis alturas. Sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. ¿Sabe lo que es esto? Que el que nos hace estar firmes sobre las alturas, Él es el que quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme. Porque Él es el que me eleva, el que me lleva a su presencia. Cuando tú no tienes al Señor, toda esta gente que anda en el mundo de la droga, ¿sabe qué hacen? ¿Qué hacen cuando, por lo menos los que yo conocía, decían, estoy elevado? Uy, hermano, estoy elevado.
¿sí? Otros me decían, estoy en un globo. Estaban todos drogados. ¿Y sabe qué? Mi globo se llama Hamashiach, mi globo se llama Cristo, Él es el que me lleva a las alturas, me lleva más alto de lo que tú puedas ir. Ellos pueden estar elevados, allá en su swing, pero es que cuando tú tienes a Cristo, tú no necesitas de nada de esto porque Él te lleva más arriba de lo que tú puedas llegar. Sin necesidad de nada más, estás libre, eres libre. Y Él te eleva, Él te lleva más arriba que un globo, en alas de águila. O sea que cuando tú tienes al Señor en tu corazón, en tu vida, el Señor te lleva en alas de águila, te lleva a las alturas, te lleva a lo más alto que tú puedas ir. Y abajo vas a mirar a los que están elevados y en un globo. En los lugares, ¿saben qué? En los lugares celestes. ¿Y saben lo que hay en los lugares celestes? Demonios. ¿Saben lo que hay en los lugares celestes? Potestades. ¿Saben lo que hay en los lugares celestes? Principados, huestes de maldad. Eso lo dice la Biblia. En los lugares celestes, allí elevado, rodeado de demonios. Pero cuando tú tienes al Señor, estás arriba, por encima de cualquier principado, por encima de cualquier potestad, por encima de cualquier gobernador de las tinieblas, te encuentras tú, porque Él es el Señor que hace tus pies como de siervas y te hace andar en las alturas. Yo no sé cómo estamos de tiempo, yo no sé cuánto llevamos. No quiero alargarme mucho. Pero bueno, dice que van a ser las 5. Yo no sé, voy a ver aquí. Entonces, vamos a dejar, a ver, déjame ver. Hasta ahí lo vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a ver lo que queda, la bendición final para la semana entrante, si el Señor así lo permite. Pero la pregunta es, ¿cómo está nuestra vida? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos nosotros recibiendo la gloria de Dios, el alimento de Dios? ¿Estamos nosotros siendo fieles al Señor? ¿Sabes tú que el Señor va a permitir que el enemigo venga y te toque y que te haga y que te pretenda hacer daño? Dice el Señor allí cuando el Señor le habla a Cefas, a Pedro le dice, Cefas, Satanás me ha pedido para zarandearte. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo le he rogado al Padre que tu fe no te caiga. Pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es como estamos nosotros. ¿En quién estamos confiando? ¿En quién hemos puesto nosotros nuestra esperanza? ¿Estamos dispuestos a pasar por momentos difíciles? Y aun cuando Satanás nos ponga contra el suelo, poder estar dándole gloria a Dios. Vamos a esperar en Él. Saber que aunque mi madre y mi padre me dejen, con todo el Señor me recogerá. ¿Cómo está mi vida con Él? Vamos a dejar este tiempo aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí en el nombre del Señor y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en este momento y entregarle este tiempo al Señor y que sea el Señor, que esta palabra que es viva, eficaz y más cortante que todas espadas filos entre nuestros corazones y nos permita a nosotros cambiar día a día nuestra vida. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has dado la vida y nos has devuelto el alma, Señor. A ti la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, nuestro Elohim, es tu misericordia. Señor, en esta tarde presentamos delante de tu presencia, Señor, nuestra vida, Señor, para pedirte, Señor, que seas tú, Señor amado, dándonos, Señor, de tu paz, dándonos de tu amor, dándonos de tu gloria, Señor, Dios mío, que seas tú, Padre Santo, enseñándonos, oh Yahweh, tu camino, Señor, enséñanos tus sendas, enséñanos a andar por tus sendas, Padre Santo, para que nosotros, Señor, podamos entender, Padre Santo, cuál es tu voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. Señor, Dios mío, en este momento nos presentamos delante de ti, Padre Santo, para pedirte, Señor, oh Dios de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, que nos enseñes a conocer tu voluntad, a ser fieles, Señor, hasta la muerte. Señor, que nuestra boca pronuncie alabanza, Señor, glorifique y exalte tu nombre para siempre, Señor, aún, Señor, en los momentos difíciles de nuestra vida, Padre. Ahora, Padre Santo, presentamos delante de tu presencia nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que seamos hallados irreprensibles delante de tu presencia. En el
nombre de Jesús de Nazaret, Rebémele, Adonai, Yeshua, Mashiach, te damos gracias, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Amén, amados, el Señor les bendiga. Hemos llegado entonces al final de este tiempo. Vamos a hablar del amor del Señor y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Amén. Carla mandó el lugar que estábamos hablando. Gloria a Dios. Que estábamos hablando.